El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. Si pues Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por parte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el espíritu del mal, Satanás, el demonio, busca dividir y busca ponernos a unos en contra de otros. Es una de las tareas fundamentales, pero otra de las tareas mucho más grandes del enemigo es colocar un muro que nos aleje y nos separe de Dios. Esa es la misión más fuerte del enemigo, es esa, que nosotros nos alejemos de Dios. O sea, que nos aferremos cada día más a los seres humanos y nos alejemos de Dios. Que le demos más valor a las relaciones personales que propiamente la relación que nosotros tengamos con Dios. Que nosotros vengamos por todo y por todos y que no vengamos por Dios. Que nuestra presencia se convierta más en protagonismos humanos y hacer las cosas por protagonismos humanos, por aparecer, y no porque Dios vea el corazón de nosotros. Hermanos, todo eso, es el modo de actuar y son las artimañas que tiene el enemigo. Hoy, cuando el Señor va a liberar frente a este endemoniado, frente a este endemoniado, hermanos, miren claramente cómo a través de la palabra el Señor nos muestra lo siguiente. Primero, que como todos critican que Él expulsa a los demonios por arte de Belcebú, es decir, por arte del espíritu del mal, Él les habla de cómo un espíritu dividido no podrá nunca salir en victoria. Es decir, quien por dentro espiritualmente esté dividido no puede ganar victoria. El que por dentro, puede dejar o permitir de esta manera que entre esta clase de división, hermanos, no puede salir victorioso. Hermanos, pónganme mucho cuidado en esto que yo les voy a decir. La primera división que el enemigo quiere crear
es la división interna de nosotros. Eso es lo que Él quiere. O sea, dividirnos, que nosotros podamos discernir o pensar y decir, es que esto es de Dios o esto de quién es. O sea, esto es arte de quién. Hermanos, cuando lo que Dios quiere en medio de nosotros es la comunión y la unidad. O sea, como lo que el Señor quiere en nosotros es una unidad interna en nosotros, completa en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Por eso el espíritu del mal, eso es lo que hace, dividirnos primero a nosotros interiormente. Perdónenme que yo haga referencia, hermanos, pero que haga referencia a lo que la semana pasada yo les predicaba, comenzando desde el libro de Job. ¿Qué era lo que Satanás quería? O sea, propiamente quería hacer en Job. Quería dividirlo, ¿qué? Por dentro. O sea, quería ponerlo en contra ¿de quién? De Dios. O sea, eso era lo que quería, colocarlo en contra de Dios. Hermanos, eso era lo que quería. O sea, colocarlo en contra de Dios. Hermanos, por eso el espíritu, como escuchamos claramente en la palabra en el día de hoy, o sea, un espíritu dividido, Satanás está dividido internamente. ¿Cómo va a tener la fortaleza suficiente para poder sacar esta clase de espíritu, como le estaban diciendo al Señor, que era por arte de Belcebú? O sea, cuando Satanás internamente está dividido. Pero hermanos, pero hay un segundo elemento dentro de la palabra que me parece también muy valioso para nosotros. El Señor dice que cuando un espíritu sale, es decir, cuando un espíritu del mal sale, empieza a girar alrededor, en medio del desierto, a ver en dónde puede descansar. Así lo dice claramente en el Evangelio. ¿Recuerdan en ese diálogo de Dios con sus hijos y Satanás, cuando le dice: ¿y tú dónde estabas? Le dijo: allá abajo en la tierra, rodeando el mundo y la tierra. Y dice hoy en el Evangelio que una casa limpia y bien ordenada, es decir, o sea, donde ya ha salido, en este caso, cualquier clase de espíritu. Hermanos, recuerden, cuando el Señor en la palabra y en la Sagrada Escritura nos está hablando de demonios, cuando nos está hablando de esta clase de demonios, está hablando de la ira, de la envidia, de la soberbia, del orgullo, de la mentira, de la infidelidad, etcétera, etcétera. O sea, esos son los demonios. Y entonces dice: cuando en una casa ha salido y la casa está bien arreglada y limpia, este espíritu que ha salido y que ha revoloteado, al verla que está limpia, va y trae otros 7 demonios más fuertes, y dice que al final termina peor que al comienzo. Escuchen, hermanos, usted puede decir en este momento, o salir en victoria, o sea, en este momento diciendo: ya estoy en paz, ya está bien mi casa, hablamos de la casa interior, estoy bien, ya no hay ningún problema, estoy en paz, etcétera, etcétera. Recuerden ese dicho que yo les digo: seguro mató ¿a quién? A confianza. Cuidado, porque puede venir con 7 demonios más y más fuertes para ir en contra de nosotros y de nuestra casa interior. Hermanos, por eso es tan cierto cuando nosotros escuchamos en la carta del apóstol San Pedro, cuando nos dice: estad despiertos, estad en vela, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Que nos está escuchando en la capilla,
¿Nada? ¿Y por qué no dicen, Dios mío bendito? Digan entonces. Listo, toca ponerlo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Dios mío. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Repito la homilía? No, ya no. Bueno, póngame mucho cuidado en esta última parte, que es la parte final. De verdad, hermanos. O sea, nosotros no podemos salir en victoria. Nosotros no podemos, no, es que ya, o sea, porque es que el problema más grande, hermanos, es cuando usted se cree seguro. O sea, el problema más grande se nos convierte cuando usted dice, no, es que yo estoy con Dios, no, es que ya ahora sí, eso ya pasó, eso fue de un día, eso fue de una semana, eso fue de tal. Hermanos, esa clase de seguridades, hermanos, son las que nos llevan a una mayor debilidad. Por eso es que nosotros todos los días debemos estar atentos, despiertos, en vela, vigilantes, todos los días. Y nos lo está diciendo el Señor en la palabra. Por eso tenemos que fortalecernos en la fe. Por eso es que tenemos que fortalecernos constantemente en nuestra fe en Dios. Por eso es que tenemos que alimentar esa fe. Tenemos que caminar, hermanos, y caminar por convicciones, hermanos, por convicciones. O sea, que nuestra fe esté completamente arraigada en quien tiene que estar arraigada, solamente en el Señor, solamente en Él. No simplemente en las mediaciones de este mundo, sino en Él, solamente en Él, en su palabra. Hermanos, porque así es. Y recordemos el modo de actuar del enemigo. Entonces, si es así, con mayor razón, experimentemos la fortaleza que el Señor nos da en la fe y nuestra confianza en Él. Recordemos, así solamente en síntesis, el enemigo lo primero que quiere atacarnos es interiormente, es ponernos en contra de ¿quién? De Dios. Eso es lo primero. Un espíritu dividido no puede salir en victoria. Satanás está dividido interiormente. Si nosotros hemos salido en victoria, hermanos, esto nos tiene que mantener a nosotros más vigilantes y más atentos, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Que el Señor nos ayude. Así sea.